Entonces, el día de hoy vamos a ingresar al primer tema del avance, que es estructura atómica. En lo primordial, la ingeniera me ha dicho que resuelva problemas de lo que es electromagnetismo o actividad electrónica, de lo que son números cuánticos, abundancia isotópica, frecuencia, longitud de onda. Y también de lo que es estructura atómica, más que todos los problemas que son más o menos similares a lo que está explicado en el libro del ingeniero Montaño. Así que para la parte de estructura atómica pueden revisar también lo que es el libro del ingeniero Montaño. Es un buen libro, tiene varios problemas. Y también para la parte de configuración electrónica, para lo que son saltos, etcétera. Entonces vamos a partir por un problema sencillo y elemental que dice lo siguiente. El problema dice, para un fotón que emite 4,56 por 10 a la menos 18 joules de energía, calcular la longitud de onda, frecuencia y energía por mol de fotones emitidos. Bien, entonces me está diciendo que poseemos un fotón con una energía de 4,56 por 10 a la menos 18 joules. Entonces, esto va a ser mi energía de fotón, que según el dato es de 4,56 por 10 a la menos 18 joules. Y lo que me pide calcular es la longitud de onda, lambda, lo que es la frecuencia, que se representa con la letra B minúscula, y lo que es la energía por mol de fotones emitidos. Bien, entonces las fórmulas que se aplican para este apartado son las siguientes. La primera fórmula me dice lo siguiente, que la frecuencia es igual a la velocidad de la luz dividido entre lo que va a ser la longitud de onda. Por otra parte, también tenemos que la energía por fotón emitido, esta energía que me da es por un solo fotón emitido. Entonces, la energía por fotón emitido es igual a la constante de Planck multiplicado por lo que va a ser la frecuencia. Si reemplazamos lo que es la frecuencia, podemos decir que la energía por fotón se puede calcular utilizando la constante de Planck multiplicado por la velocidad de la luz y esto dividido entre lo que va a ser la longitud de onda. ¿Ya? Y por último, la última ecuación que se utiliza para este apartado es que la energía por mol va a ser igual a el número de Avogadro, por lo que va a ser la energía por fotón. Más adelante vamos a ver lo que son las unidades. Entonces, vamos a hallar meramente qué es lo primero que podríamos hallar. Lo primero que podríamos hallar llegaría a ser esta frecuencia B. Entonces, de esta fórmula, yo lo que voy a hacer va a ser despejar de este apartado lo que va a ser mi frecuencia. Y la frecuencia, entonces, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la energía de un fotón dividido entre la constante de Planck. Entonces, la energía de un fotón va a ser 4,56 por 10 a la menos 18, esto expresado en joules. Y todo esto dividido entre la constante de Planck. La constante de Planck es 6,626 por 10 a la menos 34. Esto expresado en joule multiplicado por cada segundo. ¿Cuánto sale ese valor, por favor? ¿Alguien que lo pueda calcular?
Sí, Sí, a mí me sale 6.88 por 10 a la 15. gracias. Eso es expresado entonces en 1 sobre segundo. Este 1 sobre segundo también se puede denominar como hertz. Como hertz. Ya tenemos entonces lo que va a ser la frecuencia. Ahora vamos allá a lo que es la longitud de onda. Despejando ya también de esta otra ecuación, ¿no? Entonces vamos a decir que la longitud de onda lambda va a ser igual a la velocidad de la luz dividido entre lo que va a ser la frecuencia. Entonces la velocidad de la luz va a ser, es una constante, ¿no? Es 3 por 10 a la 8 expresado en metros sobre segundo. Esto dividido entre la frecuencia. La frecuencia que es 6,88 por 10 a la 15, esto expresado en hertz, que es 1 sobre segundo. Entonces, aquí se va a simplificar segundo con segundo. Segundo con segundo se va a simplificar. Y aquí me va a quedar la longitud de onda expresado en metros. ¿Cuánto va a ser ese valor, por favor? Eh, 4.36 por 10 a la menos 8. Sí. Por 10 a la menos 8. Gracias. Sí. Bien. Entonces, comúnmente la longitud de onda no se suele expresar en lo que son metros. Lo que se suele hacer es transformar a nanómetros, a picómetros o a micrómetros. Y mayormente, o por convención, lo que comúnmente se hace es transformar a lo que es nanómetros. Siempre van a ver en problemas que la longitud de onda está en nanómetros o está en angstroms. Es lo que comúnmente se suele hacer. Entonces vamos a ver para ambos casos cómo se transforma. Entonces vamos a decir lo siguiente, que un nanómetro, ay, vamos a decir que un nanómetro tiene 10 a la menos 9 metros. Entonces, aquí prácticamente solo llegaría a ser un factor de conversión bastante sencillo, donde no habría mucho problema. Lo mismo ocurre con lo que es los Armstrongs. Para este primer caso, el valor debe ser 43,6 nanómetros. Más que todo se hace esta transformación para eliminar este exponente. El otro caso llega a ser en la que lambda se transforma o nos da el valor en Armstrongs. Entonces vamos a tener que esto va a ser 4,36 por 10 a la menos 8, esto expresado en metros, esto por. Entonces decimos que un Armstrong tiene 10 a la menos 10 metros. Entonces aquí la longitud de onda llegaría a ser 436, esto expresado en Armstrongs. Lo último que tenemos entonces llegaría a ser la energía por mol de fotones emitidos, que prácticamente va a ser el valor de la energía de un solo fotón, que es 4,56 por 10 a la menos 18. 4,56 por 10 a la menos 18. Esto está expresado en Joule. Esto multiplicado por el número de Avogadro. El número de Avogadro que es 6, ya me confundí. 6,023 por 10 a la 22
Ay. Ay, me olvidé. Por 10 a la 22 partículas expresado por mol. Esto por mol. Entonces, ¿cuánto sale ese valor, por favor? Ah, aquí me estoy equivocando. Si no me equivoco, es a la 23. No me está. Ah, ya sé dónde está el error. Aquí es 6,022. 6,022 por 10 a la 23. Ya. ¿Cuánto sale la energía por mol, por favor? Ay, tengo que practicar otra vez. Bien, la energía por mol entonces sale 2.746.032 joule por cada mol. Transformando esto a kilojoules se puede expresar como 2.746 kilojoule por cada mol. Bien, vamos a pasar entonces a un siguiente problema. El siguiente problema dice lo siguiente. Hay la frecuencia y longitud de onda para una transición en el átomo de hidrógeno desde su estado basal al nivel 4. Aquí tenemos lo que es un salto electrónico. Para el salto electrónico, lo que se calcula es una variación de energía entre niveles, un delta E. Este delta E, que se calcula con la constante de Rydberg, que puede ser representado como KH, o también en otros lados van a ver con la simbología de RH, pero esta constante está expresada en joules. Hay otra constante de Rydberg que está expresado en centímetros a la -1. Eso no vamos a aplicar debido a que es más complejo su estudio. Vamos a explicar este nomás, esta fórmula nomás. Pero solo para aclarar, ¿no? Solo para aclarar. Entonces, la variación de energía entre niveles va a ser igual a la constante de Rydberg multiplicado por 1 sobre el nivel inicial al cuadrado y esto menos 1 sobre el nivel final al cuadrado. ¿Ya? Y esto, a su vez, se iguala
a la constante de Planck multiplicado por la velocidad de la luz dividido entre la longitud de onda. Esta es la ecuación que nosotros podemos utilizar para calcular lo que es la energía, la longitud de onda, para lo que es una transición electrónica, que es el salto de un electrón de un nivel a otro. En este caso me está diciendo que el átomo está saltando desde su estado basal al nivel 4. Entonces hay que hallar cuánto vale el nivel inicial y cuánto vale el nivel final. Entonces, el nivel inicial me dice que está en su estado basal, Entonces, analizamos. El átomo de hidrógeno, ¿cuántos orbitales tiene? Tiene simplemente uno. Y prácticamente todo este estudio que nosotros estamos haciendo simplemente se le puede aplicar a lo que son los átomos hidrogenoides. Pero de todos los átomos hidrogenoides, solo estudiamos a lo que es el hidrógeno. En caso de que se estudiara a los demás átomos como ser el berilio con carga positiva, como ser el boro igual con una descarga de electrones, entonces hay que hacer afectar estas ecuaciones lo que es el número atómico. Pero comúnmente no se ve eso. Así que ahora vamos a ver esta parte. Entonces me dice que está en su estado basal. Entonces, como me dice que está en su estado basal, el nivel inicial o de partida va a ser el orbital 1. El orbital 1. Y el orbital final entonces va a ser 4, el nivel 4. Nivel 4. Bien. Como les decía, hay otra ecuación que prácticamente se utiliza de manera similar a esta. Pero debido a que es un poquito más compleja, más que todo por el despeje, no lo vamos a ver. Debido a que esta cuestión me dice lo siguiente, que 1 sobre la longitud de onda va a ser igual a la constante de Rydberg. En este caso va a ser un RH, pero esta constante está expresado en centímetros a la menos 1. 1 sobre el nivel inicial al cuadrado menos 1 sobre el nivel final al cuadrado. Debido a que acá hay que hacer otros cálculos, no lo vamos a ver. No vamos a ver, pero prácticamente por ambas ecuaciones da el mismo resultado. Otro dato más. Para calcular simplemente la energía de un solo nivel, digamos que queremos calcular la energía del nivel 1, ¿no? La energía de un nivel. La energía de un nivel se calcula simplemente como menos la constante de Rydberg multiplicado por 1 sobre el nivel al cuadrado. Esto es únicamente para calcular la energía de un solo nivel. Y para calcular la variación energética simplemente se hace energía final menos energía inicial. Energía del nivel final menos energía del nivel inicial. Y por algunos arreglos matemáticos se arregla la ecuación de esta forma. Bien. Entonces, hallemos meramente, ¿qué me pide? Hallé la frecuencia y longitud de onda para una transición en el átomo de hidrógeno desde su estado basal al nivel 4. Bien. Entonces, para calcular siempre lo que es frecuencia y longitud de onda para una transición electrónica, el primer paso siempre va a ser calcular esta variación energética, esta variación entre niveles, cuánto vale, ya que necesitamos eso para poder calcular lo que es la frecuencia y la longitud de onda. Entonces vamos a ir reemplazando datos y vamos a decir que esto es un cálculo extra. La variación energética entonces va a ser igual a la constante de Rydberg, que es 2,18 por 10 a la menos 18, esto expresado en joules. Esto multiplicado por lo que va a ser 1 sobre el nivel inicial al cuadrado, entonces el nivel inicial es su estado basal que siempre va a ser 1, menos el nivel final al cuadrado, el nivel final que es 4, que va a ser 4 al cuadrado. Entonces, la variación energética entre estos dos niveles, ¿a cuánto va a ser igual?
Ya tengo idea de cómo voy a tener que manejar esto. Entonces, la variación energética entre dos niveles es de 3,375 por 10 a la menos 17, esto expresado en joules. Esta es la variación energética entre dos niveles. Ahora, a partir de esto, lo que yo puedo hacer es hallar, primeramente vamos a hallar lo que es la frecuencia. Entonces, de la ecuación anterior, yo puedo decir lo siguiente, que la variación energética va a ser igual a la constante de Planck multiplicado por lo que va a ser mi frecuencia. Entonces, de aquí yo puedo despejar lo que va a ser la frecuencia y esto va a ser simplemente a la variación energética dividido entre la constante de Planck. Entonces, la variación energética va a ser igual a 3,375 por 10 a la menos 17 joules y todo esto dividido entre la constante de Avogadro, entre la constante de Planck, H, que es 6,626 por 10 a la menos 34 joule segundo. Y eso me va a dar un valor de delta E, no, de frecuencia igual a 5,09 por 10 a la 16, esto expresado en Hertz. Ya tenemos entonces un resultado, nos faltaría ya lo que es la longitud de onda. Pero sabemos que la longitud de onda se puede hallar simplemente dividiendo lo que es la velocidad de la luz entre lo que va a ser mi frecuencia. Entonces vamos a hacer esa división, que va a ser la velocidad de la luz, que va a ser 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, siempre en el sistema internacional, dividido entre la frecuencia, que es 5,09 por 10 a la 16 Hertz, o que es lo mismo 1 sobre segundo. Entonces vamos a tener que la velocidad de la luz, diré la longitud de onda, va a ser igual a 5,89 por 10 a la menos 9 metros. Y por convención podemos transformar esto a lo que va a ser nanómetros, ¿no? Va a ser 5,89 nanómetros. De esa manera se trabaja los problemas que incluyan un salto electrónico de un nivel a otro. Vamos a ver otro posible caso de esta circunstancia. Otro posible caso. Vamos entonces a un problema 3. Este problema dice lo siguiente. Una estación de radio tiene una frecuencia de 71,1 megahertz. Determine la frecuencia y energía que utiliza para... No es frecuencia. Y debe ser longitud de onda, debe ser. Y la longitud de onda y energía que utiliza para transmitir su programación. Bien. Entonces, para este problema, ¿qué es lo que me está dando? Me está dando una frecuencia, solo me está dando una frecuencia, que me dice que es de 71,1 megahertz. Aquí hay una convención. La situación es la siguiente. Puede ser que la frecuencia nos dé en otro sistema, ya que no da mucho problema con lo que es la longitud de onda, ya que me puede dar en metros, micrómetros, milímetros, y eso ya conocen ustedes cómo transformar a metros, ya que la longitud de onda para poder trabajar los problemas siempre tiene que estar en lo que es metros. La energía del mismo modo, siempre tiene que estar en lo que es joules. Y del mismo modo, la frecuencia siempre tiene que estar en hertz o en 1 sobre segundo, que es lo mismo.
pero puede haber problemas como en este caso, que me está dando lo que es una frecuencia expresada en megahertz. O también puede dar la frecuencia expresada en gigahertz. Entonces, los factores de conversión que tenemos que utilizar para este caso son los siguientes. Un megahertz contiene 10 a la sexta hertz. Luego tenemos un gigahertz, tiene 10 a la 9 hertz. Y uno más hay, pero casi no se utiliza, pero por si acaso, tenemos que un petahertz tiene 10 a la 12 hertz. Tiene 10 a la 12 hertz. Es porque es mega, giga, peta. Luego sigue el hexa, el deca, etc. Pero estos son los tres más usados. Entonces aquí lo que tendríamos en realidad, y para transformar de manera directa, simplemente hay que colocar la frecuencia, el valor que me dé, 71,1, y multiplicar por el factor de conversión. En este caso estamos trabajando con megahertz, entonces yo lo voy a multiplicar directo por 10 a la sexta. Entonces voy a multiplicar por 10 a la sexta, y esto ya estaría en hertz. Bien, entonces ahora vamos allá a lo que es la longitud de onda y energía que utiliza. Bueno, ya hemos visto, ¿no? Para la longitud de onda, entonces, simplemente para la longitud de onda hay que dividir lo que es la velocidad de la luz entre la frecuencia. Entonces, vamos a ver, la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Esto dividido entre la frecuencia. Hay mucho provecho. Entre la frecuencia. La frecuencia que es 71,1 por 10 a la sexta está en hertz, entonces va a ser 1 sobre segundo. Y como siempre, segundo se va a simplificar con segundo. Y al final lo que me va a dar es una longitud de onda. Esta longitud de onda expresado en lo que va a ser metros. Y eso me va a dar un valor de 4,22 metros. Dentro del espectro visible, han debido ver o han debido curiosar alguna vez, la longitud de onda, más que todo son la frecuencia son los picos, ¿no? Son los picos. Al estudiar un espectro, lo que se utiliza más bien son los picos, ¿no? Más o menos como la función seno, ¿no? Así más o menos la función seno. Entonces, esta distancia de aquí a aquí prácticamente llega a ser lo que es, ¿cómo es esto? Esta altura que posee llega a ser la longitud de onda. Y la distancia de pico a pico llega a ser la frecuencia. Otra situación también es de que de este punto a este punto se estudia lo que es el periodo que se representa con la letra T. Esto más lo van a ver en Física 2 cuando vean el tema de oscilaciones. Pero así un vistazo rápido vale la pena. ¿Y qué situación ocurre aquí? A medida que va incrementando lo que es el espectro, la longitud de onda o estos picos se van haciendo más pequeños. Y más que todo, las longitudes de onda son relativamente pequeños para lo que son radiaciones como ser la radiación gamma, la radiación beta, la radiación ultravioleta, que es la del sol, ¿no? Para eso las longitudes de onda tienen valores realmente pequeños, como ser 10 a la menos 9, a la menos 8. Una característica que podemos ver aquí es que estamos trabajando aquí con una radio. La longitud de onda para una radio, para un televisor, llega a ser estos valores. No son tan pequeños, son de 42 metros, 4 metros, son estas magnitudes. Mientras que para lo que son radiaciones,
como ser la luz de un foco, son aún más pequeños, de 10 a la menos 6, de 10 a la menos 8. Es por ese motivo que nosotros podemos percibir lo que es la luz como tal y no podemos percibir lo que son las ondas de radio y de tele, porque de las ondas de radio y de tele, los picos son tan grandes que no podemos distinguir o no podemos comparar con otras radiaciones. Ya tenemos eso, ahora nos faltaría la energía. Entonces, para la energía, que prácticamente siempre vamos a hallar la energía por fotón, la energía por fotón. Vamos a llegar a lo que es la energía por fotón entonces. La energía por fotón, que prácticamente va a ser la constante de Planck multiplicado por lo que va a ser la frecuencia. Entonces, la constante de Planck, que es 6,626 por 10 a la menos 34. Esto expresado en Joule por segundo. Y esto multiplicado por lo que va a ser la frecuencia, que va a ser 71,1 por 10 a la 6, 1 sobre segundo. Entonces, nuevamente ocurre que segundo con segundo se simplifica y la energía emitido por un solo fotón va a ser igual a 2,7958 por 10 a la menos 33 joules. Bien. Hasta aquí lo único que nosotros hemos visto es el espectro visible. Dentro de este campo de electromagnetismo, bueno, sí se puede denominar, esto se divide en dos partes. Lo primero, lo que son las partículas sin masa, que es todo lo que hemos visto. Todo lo que hemos visto es partículas sin masa. Esto debido a que la masa que contiene la luz es tan, pero tan pequeña que prácticamente haría variar todos los cálculos. Entonces, de manera convencional se separa esto en dos partes, las partículas sin masa y las partículas con masa, considerando que las partículas sin masa llega a ser toda radiación. Puede ser radiación de microondas, ultravioleta, rayos X, etc. Y por otro lado están las partículas con masa, que es lo que vamos a ver ahora. Las partículas con masa, como su nombre indica, consideran dentro del cálculo lo que es la masa del componente que se está estudiando. Entonces, para poder ver un problema, lo primero que tenemos que analizar es lo siguiente. Leer el enunciado y comprender si se trata de una partícula con masa o si se trata de una partícula sin masa. En este caso, hemos visto lo siguiente. Primero, vamos al anterior. Primero, las partículas sin masa llegan a ser los fotones, ya que estos son fotones o cuantos de energía, y esto viene de la luz. Eso es por una parte. Luego, se considera también como partículas sin masa a los saltos electrónicos producidos de un nivel a otro. Eso también se considera como partículas sin masa, ya que no se considera la masa como tal. Luego también se considera como partículas sin masa a lo que son las frecuencias de lo que es radio y televisión, u otro equipo que sea similar que emita una frecuencia, ¿no? Entonces, en qué se diferencia una partícula sin masa con una partícula con masa? En primera parte, la partícula con masa no posee una frecuencia como tal. Entonces, si el problema ya me dice, frecuencias es tantos, o calcule la frecuencia, entonces yo ya puedo asumir que se trata de una partícula sin masa. Y ahí aplicamos todas las fórmulas que hemos visto hasta ahora.
Otra situación aquí es que una partícula con masa se le considera la velocidad, ya, la velocidad. A ver, cuando estamos trabajando con lo que es la frecuencia, estamos considerando lo que es la velocidad de la luz. Las partículas con masa no se mueven a esta velocidad. Entonces, si el problema ya de Cantor ya me está dando también una velocidad, entonces se trata de una partícula con masa. Entonces, veamos. Entonces, para una partícula con masa, tenemos que no tiene lo que es una frecuencia. Ay. No tiene frecuencia, o no te piden el problema, no te adelantó, no tiene frecuencia, es inexistente sin frecuencia. Y aparte, tiene una velocidad que es diferente a la velocidad de la luz. Eso es para una partícula con masa. Una partícula sin masa tiene frecuencia y su velocidad es la velocidad de la luz. Esa es la principal diferencia que hay. Y para eso vamos a ver este problema que dice lo siguiente. Un electrón que se encuentra en un acelerador de partículas posee una velocidad de 500,000 kilómetros por hora. Ya me está dando una velocidad que no es la velocidad de la luz. Entonces, esto es una partícula con masa. Y me pide calcular la longitud de onda y energía emitida por la partícula. Aquí también no existe lo que es para una partícula con masa, lo que es la energía por mol de fotones emitidos, ya que la partícula con masa no es un fotón. Un fotón es un cuanto de luz, y eso es diferente. Bien, entonces, como siempre, tenemos que manejar todo en el sistema internacional de unidades. Entonces, primeramente vamos a transformar lo que es esta velocidad a metros sobre segundo. Entonces, tenemos que una velocidad de 500,000 kilómetros por hora. Nos voy a transformar esto a metros sobre segundo. Entonces, yo digo que un kilómetro tiene 1000 metros. Luego que una hora tiene 3600 segundos. Entonces, transformando, me sale una velocidad una velocidad realmente alta de 138,888,89 metros sobre segundo. Y aquí también, y prácticamente el cambio más radical de esto es que al considerar lo que es una partícula con masa, las fórmulas obviamente van a cambiar. En primera instancia tenemos que la longitud de onda se va a calcular como la constante de Planck dividido entre la masa de la partícula multiplicado por lo que va a ser la velocidad a la que se mueve dicha partícula. Por otro lado, la energía que desprende esta partícula es la energía cinética. Esto considerando que no tiene energía potencial. De hecho, sí tiene energía potencial, pero todavía no hay un estudio concreto que nos dé una fórmula exacta de cuánto es. Si a alguno le interesa, puede ser su tesis o su proyecto de grado de la energía potencial de un átomo. Todavía no hay un estudio concreto, solo hay conjeturas hasta ahora. Lo que se estudia entonces es la energía cinética para dicha partícula. Y sabemos que la energía cinética se calcula como un medio de la masa multiplicado por la velocidad al cuadrado. Entonces vamos a ver meramente lo que es la longitud de onda, que prácticamente va a ser igual a la constante de Planck, que es 6,626 por 10 a la menos 34, esto expresado en Joule por cada segundo. Esto dividido entre la masa. Bien,
Aquí la masa dentro del problema para poder reemplazar tiene que estar en kilogramos, ya que el kilogramo es la unidad del sistema internacional. Todo siempre tiene que estar en el sistema internacional en todo momento. Entonces, vamos a ver de qué partícula se trata. Estamos hablando de un electrón. Estamos hablando de un electrón. El electrón obviamente tiene una masa. La masa de un electrón es de 9,11 por 10 a la menos 31, a la menos 31 kilogramos. Y esto multiplicado por la velocidad que es 138.888,89 metros sobre segundo. Bien. Aquí la longitud de onda me va a dar automáticamente en metros. Y para hacer el análisis dimensional, simplemente hay que desglosar el joule. El joule está expresado en, a ver, el trabajo es Newton por cada metro. Y ahora hay que desglosar Newton. Y luego de hacer un análisis, vemos que la longitud de onda al final nos queda en metros. Bien. Entonces podemos ver que para este problema, la longitud de onda se calcula considerando lo que es la masa de la partícula. Y eso nos da un valor de 5, nos da un valor de 5,24 por 10 a la menos 9 metros. Pero esto yo lo puedo transformar a lo que es nanómetros. A ver, en este caso creo que me conviene transformar a... Vamos a transformar en este caso a picómetros. Vamos a transformar a picómetros. Entonces, para transformar a picómetros, el factor de conversión es que un picómetro, que se representa como PM, tiene 10 a la menos 12 metros. Entonces, la longitud de onda al final queda como 5.240 picómetros. También se puede transformar a otros factores como se hayamos visto, lo que son los nanómetros o lo que son los Armstrongs. Bien. Vamos a ver un problema más. Este problema dice lo siguiente. Este problema ya es de abundancia isotópica. El problema dice, se conoce que un átomo posee 3 isóbaros de masas atómicas 40, 44 y X. Si los dos primeros isótopos tienen una abundancia de 25 y 60% y el elemento posee un peso atómico promedio de 43,45, ¿cuál es la masa de X? Entonces, lo que me pide el problema es cuánto es la masa atómica de X. La masa atómica de X. Bien. Entonces, aquí voy a hacer un énfasis que la ingeniera me ha pedido que haga. Como ustedes deben saber, existe lo que son los isóbaros, los isótopos. Esto no son, pues. Aquí hay un error, es que los isóbaros son isótopos. Ya. En primera instancia están los isótopos, luego están los isóbaros, luego están los isótonos y por último los elementos isoeléctricos. ¿Ya? Ahora, ¿qué caracteriza a dos isótopos? Bien, dos isótopos se caracterizan porque tienen un mismo Z, su Z es igual para todos, pero lo que varía es que tienen una diferente masa atómica, su masa atómica es diferente. Por ejemplo, aquí tenemos vamos a ir con otro ejemplo. El oxígeno, por ejemplo, el oxígeno tiene lo que son dos isótopos.
un isótopo 15, bueno, un isótopo de masa atómica 15 y un isótopo de masa atómica 16. Y el promedio de estos dos da lo que conocemos como la masa atómica de 15,9994. Entonces, como podemos ver, es el mismo elemento, tiene mismo Z, mismo número atómico, pero estos dos elementos tienen diferente masa atómica. Ahora, los isóbaros. Los isóbaros se caracterizan porque tienen diferente número atómico, pero tienen una misma masa atómica. En este caso podemos decir, a ver, ¿cuál es? Podemos decir del nitrógeno, que tiene uno de esos isótopos, tiene un número atómico de 14, diré una masa atómica de 14, y podemos decir, mejor así. Es 14. El nitrógeno tiene un isótopo con un peso atómico de 15. Y aquí tenemos con el oxígeno, que también tiene un isótopo con un valor de 15. Entonces, estos dos son isóbaros. ¿Por qué? Porque tienen una misma masa atómica, pero diferente número atómico. Luego tenemos los isótonos. Los elementos isótonos se caracterizan porque tienen un mismo número de neutrones. Es así de simple, no hay mucha complicación ahí. Si tienen el mismo número de neutrones, entonces dos elementos son isótonos. Por último, tenemos a los elementos isoeléctricos. Los elementos isoeléctricos son aquellos que tienen una misma configuración electrónica. Si su configuración electrónica es la misma, entonces dos elementos son isoeléctricos. Y de todo esto, lo que más se suele dar es lo siguiente: el caso de los isótopos. Los problemas que se suele estudiar para esta parte, más que todo, son isótopos. Esto debido a que en la naturaleza no importa mucho lo que son los isóbaros, los isótonos o los elementos isoeléctricos. Lo que más importa son los isótopos. ¿Esto por qué motivo? Todos los elementos que nosotros conocemos tienen lo que es una masa atómica promedio. Esta masa atómica promedio se halla utilizando una ecuación. Esto debido a que todos los elementos tienen isótopos. Todos tienen isótopos. Y lo que en lugar de estudiar cada uno, porque sería mucho más complicado, se saca el promedio de todos los isótopos y se trabaja con ello. Por ejemplo, el litio tiene 5 isótopos, es decir, tiene 5 átomos, cada uno con una diferente masa atómica. El uranio, no, el uranio tiene solo uno, es muy inestable. El cloro también tiene 5 isótopos, es decir, tiene 5 átomos, pero con diferente masa atómica. Entonces, lo que se hace es calcular el promedio, y ese promedio es lo que se encuentra justamente en la tabla periódica de los elementos. ¿Ya? Bien, nos veamos qué ecuaciones se utiliza para este apartado. Bien, una primera ecuación que se utiliza es la siguiente: que la masa atómica promedio es igual a la masa atómica del isótopo multiplicado por su porcentaje de abundancia. Esto más la masa atómica del segundo isótopo multiplicado por su porcentaje de abundancia, más la masa atómica del tercer isótopo multiplicado por su porcentaje de abundancia, más y así sucesivamente hasta completar todos los isótopos que tenga el elemento. Y todo esto dividido entre 100%. Otra ecuación que también se utiliza para estos problemas es la siguiente: que el porcentaje del primer isótopo más el porcentaje del segundo isótopo más el porcentaje
del tercer isótopo más y así sucesivamente hasta un porcentaje n, siempre tiene que dar 100%. Bien, entonces vamos a ver ahora el problema y vamos a analizarlo con más tranquilidad. El problema técnicamente nos da lo que son 3 masas atómicas y nos pide hallar X. Entonces, aquí lo que tenemos son dos incógnitas. En primera, no sabemos cuánto es la abundancia del tercer isótopo. Y en segunda, no sabemos cuánto es la masa atómica de dicho isótopo. Entonces, lo primero que podemos hacer aquí es hallar lo que es este porcentaje de abundancia. Entonces, decimos que el porcentaje de abundancia de 3 va a ser igual a el 100%. Esto menos el porcentaje de abundancia del primero menos el porcentaje de abundancia del segundo. Entonces esto va a ser 100 menos, no me acuerdo cuánto era, 25 y menos 60. 25 y menos 60. Y esto debe dar 15%. Entonces ya tenemos ese valor y ahora lo que podemos hacer es reemplazar en la primera ecuación. Entonces, el peso atómico promedio para este problema era de 43,45. Peso atómico entonces era de 43,45. Esto entonces va a ser igual a la abundancia del primer isótopo, que llegaría a ser este, multiplicado por su porcentaje de abundancia. Está muy arriba. Entonces, la abundancia es del 25% y su masa atómica es de 40. Entonces, va a ser 40 por 25. Esto más el peso atómico del segundo, que es 44, multiplicado por su porcentaje de abundancia, que va a ser 60. Entonces, va a ser 44 por 60. Esto más entonces la masa atómica del tercero, que va a ser X, multiplicado por su porcentaje de abundancia. Entonces aquí va a ser X por 15. Y todo esto dividido entre el 100%. Bien, entonces de aquí nos faltaría simplemente despejar lo que va a ser X. Entonces tenemos que, multiplicando esto va a ser 4,345 y esto va a ser igual a 40 por 25, que eso da 1000. Esto más 44 por 60, que es 26, 2640 y más 15x. Entonces de aquí simplemente despejo x, que va a ser a 4345 menos 1000 menos 2640 dividido entre 15. Entonces el valor de x va a ser igual a 47. Y esto prácticamente, por si alguien se lo pregunta, esto está expresado en unidad de masa atómica. Bien, hasta aquí hay alguna pregunta, alguna consulta, algo que tal vez no esté claro. Bien, nos vamos a seguir avanzando. Supongo que no hay dudas. Ay, ya. La siguiente clase, más que todo, lo que vamos a hacer es centrarnos en lo que es configuración electrónica y números cuánticos. Ahora lo que voy a dar es una explicación de los números cuánticos.
Los números cuánticos son 4, ¿ya? Los números cuánticos son 4. Tenemos lo que es el número cuántico n o principal. Tenemos el número cuántico L o secundario, asimútico o secundario. Tenemos el número cuántico magnético, que se representa como N. Y luego tenemos el número cuántico S, que es de spin o giro. Bien. Entonces, para poder analizar cada uno de estos números cuánticos, lo que se hace es agarrar un electrón del átomo que estamos estudiando. Entonces, para ese electrón que nosotros hemos agarrado, lo primero que tenemos que ver es el número cuántico principal. Esto me dice, entonces, el número cuántico principal. Yo veo el electrón y digo, ¿en qué periodo está? ¿En qué periodo o nivel energético está dicho electrón? Han debido ver que la tabla periódica tiene 7 niveles energéticos, que son K, L, M, N, O, P y Q. Entonces yo veo y digo en qué nivel o piso energético se encuentra dicho electrón. Ahora, el número cuántico secundario se representa como L y prácticamente el cálculo es el siguiente. Es igual a el número cuántico principal menos 1. Pero para que no se confunda mucho, porque creo que muchos confunden esta parte, yo lo he resumido de otra manera. La manera en que yo lo he resumido es la siguiente. Yo analizo cuál es el electrón y dentro de la configuración electrónica existen lo que son 4 orbitales de manera práctica. De manera teórica hay más, pero no creo que veamos eso, ya que la ingeniera no creo que vea. De manera práctica existen lo que son 4 orbitales. El orbital S, el orbital P, el orbital D y el orbital F. Entonces, en caso de que tengamos este estudio, esta situación nosotros, yo veo entonces en qué orbital estoy trabajando. Si estoy trabajando en el orbital S, L vale 0. Si estoy trabajando en el orbital P, el valor de L vale 1. Si estoy trabajando en el orbital D o si el electrón está en el orbital D ubicado, L va a valer 2. Si estoy en el orbital F, por convención va a valer 3. ¿Ya? Luego tenemos lo que es el número cuántico magnético. Este número cuántico magnético lo que hace es estudiar y determinar en qué casilla cuántica se encuentra el electrón. Cada uno de los orbitales anteriores describe o tiene casillas cuánticas. Esto debido a que, vamos a ver aquí abajo. Cada orbital tiene una capacidad máxima. S, P, D y E tienen, ¿cuál D? ¿Cuál E? F. Cada uno de estos orbitales tiene una capacidad máxima y esta parte también nos va a servir para lo que es configuración electrónica. La máxima capacidad que tiene S son 2 electrones, de P son 6 electrones, de D son 10 electrones y de F son 14 electrones. Ay, 146 la cosa. Son 14 electrones. Entonces, estos electrones tienen lo que son casillas cuánticas. Y dependiendo a en qué casilla cuántica se encuentra lo que es el electrón, va a adquirir un valor de número cuántico magnético. De manera general, el número cuántico magnético se describe desde valor de menos L, pasando por 0, hasta llegar al valor de más L. ¿Esto por qué motivo? Esto porque cada casilla cuántica, la máxima capacidad de electrones que tiene es de 2. Entonces, de ella podemos ver lo siguiente. S tiene
una casilla cuántica. Esto lo pongo así. Esa tiene una casilla cuántica, P tiene 3, D tiene 5 y F tiene 7 casillas cuánticas. Uy. Entonces, lo que se hace ahora es estudiar lo que es si el electrón, la ubicación del electrón dentro de estas casillas cuánticas. Ese se representa de esta manera, con una casilla cuántica, y las casillas cuánticas son prácticamente cuadraditos. Uy, uy, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el electrón que estamos estudiando está en esta posición, digamos, en esta posición, ya digamos que está ahí. Entonces, analizamos. M vale desde menos L hasta L positivo. Ah, pero como estamos trabajando en P, ¿cuánto vale L? L vale 1. Ah, entonces como L vale 1, M va a valer desde menos L, que va a ser desde menos 1 hasta más 1. Entonces vemos dentro de la casilla cuántica en dónde está el electrón. Ah, está aquí. Está en esta posición. Entonces yo digo que M vale 0. Bajo ese concepto se estudian lo que son las casillas cuánticas. El último electrón, el último número cuántico que se estudia es el número cuántico de spin o giro. Este número cuántico simplemente puede adquirir dos valores. Este puede adquirir simplemente de menos un medio y puede adquirir el valor de más un medio. ¿Esto por qué motivo? Esto me da a conocer en qué sentido está el electrón. Para poder estudiar entonces esto, se hace lo siguiente. Si el electrón está hacia arriba, ese vale más un medio. Si el electrón está descrito hacia abajo, ese vale menos un medio. Pasemos el ejemplo que dice la clase. Bueno, entonces, chicos, con todo eso, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, alguna consulta, algo que no esté claro tal vez? Voy a controlar la asistencia, chicos, así que coloquen apellido y nombre en el chat, por favor. Estén colocando apellidos y nombres en el chat, por favor. O todos lo han dejado así, su celular. Lo han dejado ahí nomás. 5 están pasando clases. 6. 8. Bueno, chicos, hasta aquí va a ser la clase del día de hoy. No pude preparar bien la clase debido a que estaba sin tiempo. La siguiente semana vamos a acabar esta parte de configuración electrónica y yo creo que vamos a entrar al siguiente tema después de eso, que sería enlace químico. Pero vamos a ver también cómo va la ingeniería con el avance. Ahí está. Ya hemos tenido buen ritmo también. Y también si es que alguien pudiera enviar también el enlace de su clase de teoría al grupo, sería bien, por favor, para que pueda ver más o menos cómo trabaja la ingeniera. Y en eso quedaríamos, chicos, por la clase del día de hoy y nos veríamos la siguiente semana. Hasta luego, chicos. Se cuidan. Hasta luego, Auxi. Hola, Hasta luego.